principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Con la ayuda del Señor estaremos dando continuidad hacia lo que hemos estado viendo por pedacitos. En la primera reunión de esta serie, que este es el tercer capítulo, vimos sobre la economía de Dios como la norma del hogar. Traduciendo la palabra exacta del original, economía, oikonomía, de oiko, hoga, hogar o casa, y nomos, norma, la norma del hogar. Esa es la economía divina, el arreglo administrativo de la Trinidad dispensándose a la iglesia para llenarla de sí, para que ella pueda vivir por él y pueda representarlo a él. Vimos también después otro aspecto de la multiforme gracia y sabiduría de Dios y cómo esa gracia y sabiduría se expresan siendo un mismo Señor, pero dispensado y distribuido entre muchos y complementándonos unos con otros en Él. Las riquezas insondables de la gracia de Él. Hicimos una mención rápida porque veíamos cómo del uno se distribuye en los muchos, cómo la luz blanca contiene todos los colores y cada una de las piedras preciosas refleja la luz desde su propia función, desde su propia identidad, desde el propio trabajo de Dios con cada una de esas piedras, que todas son preciosas pero no son iguales a propósito, para el Señor distribuir lo suyo entre muchos. Y hoy también continuaremos un poquito viendo otros aspectos. Entonces les ruego que para empezar me acompañen al libro de los Proverbios. Ayer hicimos mención de este verso solamente de paso. Hoy necesitamos, con la ayuda del Señor, detenernos un poquito más acá. Entonces dice este libro de Proverbios, esta parte la escribió Salomón, y Salomón es hijo de David, figura del verdadero hijo de David que es Cristo. Dice el verso 1, la sabiduría edificó su casa. 9:1, capítulo 9, verso 1 de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El 10 dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, esta palabra está en continuidad con la del capítulo 8, que es un capítulo sumamente importante acerca de la sabiduría, que para los más nuevos voy a pedir que abran conmigo primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, que es un versículo inspirado por el Espíritu Santo, que escribió el apóstol Pablo y que necesitamos conocerlo. El 1:24 de la primera carta, de la que aquí aparece como la primera carta de Pablo, mas para los llamados, así judíos como griegos, porque habían empezado en Jerusalén y ya estaban en Corinto. Pero también no solo para griegos, también para colombianos, todos los que recibimos al Señor. Para los llamados, ahí sí estamos todos. Y así judíos como griegos, de los que había en el momento. Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. De la verdadera sabiduría de Dios es Cristo. Es Cristo. A veces nos imaginamos la sabiduría como saber algunas cosas, pero este es un conocimiento espiritual de Dios. Y Dios se revela plenamente y perfectamente en su Hijo Jesucristo, que es la imagen de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice San Juan. El unigénito Dios, o el Dios unigénito, dicen los manuscritos más antiguos, y también el unigénito Hijo. Él es el que lo ha declarado, el que nos da a conocer a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, aquí ya lo dijo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios es el Hijo. La Biblia dice, y Dios mismo lo dice, que Él no quiso hacer nada sin su Hijo. Dios todo lo planeó con su Hijo y lo realizó con su Hijo. Ni siquiera una hojita de pasto o una hojita de un árbol quiso hacer Dios él solo, porque Dios es amor. Entonces dice, como lo dice Juan, nada de lo que ha sido hecho sin el Hijo. El Padre ama al Hijo, enseña el Señor Jesús, y le muestra lo que Él hace, para que el Hijo lo haga igualmente. O sea, el Padre, como es amor, quiere hacer todo e hizo todo con su Hijo, y nada ha sido hecho en que su Hijo no haya tenido parte. El Hijo es la sabiduría de Dios y el Hijo es el poder de Dios. Entonces, volviendo a Proverbios, estamos diciendo esto para entender esa primera frase aquí. La sabiduría es la primera parte de la frase. No se está refiriendo solamente a cosas, a imaginaciones, a una serie de conocimientos solamente mentales, intelectuales. La sabiduría es una persona, es la expresión de Dios mismo. El Hijo es la imagen de Dios. Vamos a entender esto. ¿Por qué decimos de que, aunque le decimos que el Hijo es una persona distinta al Padre, y el Padre la primera, y el Hijo la segunda, y el Espíritu Santo la tercera, ¿por qué se le dice que son tres personas siendo un mismo Dios en esencia y en naturaleza? Dios nos hizo a nosotros a su imagen, así que alguna cosa hay en nosotros que por la gracia y el Espíritu de Dios podemos comprender. Cada uno puede ponerse a sí mismo, por ejemplo. Voy a decir Gino, tú puedes decir Jair, cada uno puede decir su propio nombre. Nosotros tenemos de nosotros mismos una idea. En el caso nuestro, que somos imperfectos, somos falibles, nos equivocamos, hasta nos enfermamos, a veces nos exaltamos, a veces estamos deprimidos. Entonces la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos puede ser que no sea tan exacta, pero a Dios no le pasa eso. La imagen que Dios tiene de sí mismo es exacta, es igual a sí mismo. Dios no piensa más allá ni más acá, ni alén ni aquén. Dios se conoce, se autoconoce, y en ese eterno ejercicio de su autoconocimiento es engendrada sin principio, porque no empezó a conocerse, siempre se ha conocido. Entonces, en su autoconocerse eterno, Dios tiene de sí una imagen engendrada en esa omnisciencia de Dios. Como Él es omnisciente, Él se conoce a sí mismo, además de conocer todo. Por tanto, Él tiene de sí una imagen que es igual a sí, en la cual Él se reconoce.
y por la cual Él se revela, que Él cuenta con esa sabiduría plena y por lo tanto todo lo hace por medio del Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Porque el Hijo es la imagen de Dios y el Padre es el Dios invisible. Entonces cada palabra que existe se refiere a alguna realidad. De hecho, cuando Dios le dio al hombre el nombrar a los animales, seguramente la impresión que recibía Adán de qué era un animal, cómo era, para qué servía, cuál era su función, su impresión. Entonces, eso lo expresaba esa palabra. Eso se llama las onomatopeyas. Onoma es la raíz griega de la palabra nombre. Y onomatopeya es dar un nombre según la impresión que se recibe. Por ejemplo, en el idioma inglés, usted escucha un verbo que es slam. Slam es como empujar la puerta, cerrar la puerta, para shum. Slam. La misma palabra ya está diciendo la cosa. Cuando mi hija Silvana, que va a venir ahora, que es mi hija mayor y que viene con mis nietas, cuando ella tenía un añito, yo la llevaba cargando así chiquitita y pasó una perrita. Guau guau titi, guau guau titi. Ella le llamó guau guau titi, porque ella veía que guau, ladraba y veía que también tenía titi como su mami que le decía titi. Entonces ella inventó la palabra, ninguno de nosotros la decía. Guau guau titi. O sea, es una onomatopeya. Mi hijo Esteban también cuando tenía un año empezaba a jugar y tenía un martillo y golpeaba con el martillo. ¿Y sabe cómo le llamaba él al martillo? ¡Fo! Se le caía una moneda. ¿Sabe cómo le llamaba a la moneda? ¡Ting! Cuando oía la guitarra le decía blan blan. O sea que cada palabra expresa una realidad. Nosotros decimos las gafas, se refiere a esto, le decimos libro, le decimos asiento, pero hay una palabra que no expresa cosas. Es la propia palabra que expresa a Dios sin agregarle y sin quitarle. O sea, Dios antes de decir yo soy, Él es. Entonces el autoconocerse se expresa. Entonces Él dice yo soy el que soy. El que soy es el Padre. Cuando se expresa es su palabra que le expresa plenamente. Dios es el eterno yo soy. Yo soy el que soy. O sea, ese es el verbo de Dios. La palabra en la que Dios se reconoce y por la cual Dios se revela. Pero Dios es omnisciente, o sea que la palabra de Él, que lo expresa a Él, es divina. La imagen de Dios es igual a Dios. Y por eso dice en Filipenses que estando en la forma de Dios, aún así el Hijo de Dios, no insistió en ser igual a Dios, sino que aceptó humillarse, tomar forma de siervo, y aún con forma de siervo morir, y no con cualquier muerte, sino con la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces esa expresión, el verbo, fue una expresión clave que Dios usó para expresar quién es su Hijo y para expresarse a sí mismo por el Hijo. Por eso a veces Dios habla en plural y también a veces Él usa varios nombres según la función que esté cumpliendo. Y hay nombres compuestos, nombres simples. Él es el Señor, entonces Él es Adonai, Él es el Yahvé, que quiere decir yo soy el que soy, que algunos traducen Jehová. Y como Él es el proveedor, entonces es Yahvé, Jireh. Como Él es el sanador, y Yahvé, Rafa. Como Él es nuestra vanguardia que va delante de nosotros, que nos abre puertas, brecha, que nos toma de la mano, que nos introduce,
que nos protege, que nos lleva bajo su estandarte. Entonces Él es Yahvé Nisí, eso es lo que quiere decir. Él es nuestro pastor, Yahvé Ra, Yahvé Roí. Él es nuestra paz, Yahvé Shalom. Él es nuestra justicia, Yahvé Tzidkenu. Él está presente entre nosotros, Yahvé Shammah. Él es el Shaddai. Él es Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Distintos nombres que Él usa. Él es el Elión, o sea, el Altísimo. Él es el Olam, o sea, el Eterno. Nombre, inclusive, el Shaddai viene de una raíz del protosemítico que es Shad, que significa techo, porque Él es el que nos nutre y al nutrirnos nos hace florecer y nos hace madurar y fructificar, nos alimenta. Él es el Todopoderoso que nos alimenta para darnos satisfacción, para hacernos como Él es. O sea que Él es un solo Dios, pero cada nombre refleja un aspecto. El nombre en el idioma hebreo para la divinidad, el nombre genérico, es el nombre El, que también se dice Elohá, y también se dice Elohim. Pero Elohim, con la terminación plural hebrea, nos habla de la Trinidad de Dios. Dios es uno en esencia y uno en naturaleza. La esencia son sus atributos propios, que solo Él tiene y solo Él puede ser Dios. Solo Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, perfecto. Son las cosas propias de la divinidad. Por eso tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. Pero también su naturaleza se refiere a los atributos que Él quiere comunicar. Como por ejemplo, Él quiere que seamos buenos como Él es bueno, que seamos justos, que seamos santos como Él es santo. Y por eso la Biblia nos dice, por una parte, que solo Dios es Dios, que no hay otro como Él, y por otra parte dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. De la naturaleza se refiere a los atributos comunicables de Dios, y la esencia, que es lo que determina la calidad del ser, es exclusiva de la divinidad. Pero esa esencia y esa naturaleza subsisten en la persona del Padre, y en el Padre esa misma naturaleza y esencia subsiste de una manera distintiva. El Padre es ingénito. La persona del Padre no fue engendrada por nadie. El Padre no procede de nadie, pero en la misma existencia eterna de Dios, que es sabiduría, que es amor, entonces Él ha engendrado sin principio su propia sabiduría, que es eterna con Él. Y esa sabiduría es el verbo de Dios, es la imagen de Dios, en la que Dios se reconoce como realmente Él quiere ser expresado y se expresa por su Hijo, que no le agrega, y a veces nos exaltamos más allá de la cuenta. A Dios no le pasa eso. Dios se conoce como Él es y se expresa a través de su imagen, que es igual a Él, pero no es otro Dios, pero sí es su imagen. Entonces, la imagen de Dios, que es divina, subsiste como el Hijo unigénito, el Dios unigénito, que es engendrada. La sabiduría es engendrada en el ejercicio de la omnisciencia eterna divina, al Dios conocerse. Se engendra su propia imagen, pero no se engendra en el tiempo, porque no podemos decir que había un tiempo en que Dios no se conocía y algún día empezó a conocerse. Eso nos pasa a nosotros. Primero uno sabe, uno es niñito y no sabe la diferencia entre la mamá y él, y después al fin va tomando conciencia de sí mismo. En el caso de Dios, Él siempre se ha conocido, su sabiduría siempre le ha acompañado, y Él siempre se ha reconocido en su Hijo y ha querido darle toda plenitud, como Él tiene vida en sí mismo, dice Jesús, 5:26 de Juan,
ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, para que Él exprese y Dios mismo se exprese y se revele por medio del Hijo. Pero entonces el Hijo es la divinidad igual que la del Padre, pero engendrada en el eterno autoconocimiento del Padre. La Trinidad. Y el Espíritu es la misma plenitud, pero que procede del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. ¿Ven? Si el Padre es el amante, el Hijo es el amado, que también ama al Padre, y el Espíritu es el amor común entre el Padre y el Hijo. La misma plenitud de amor que procede del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, y que es compartida por el Padre y el Hijo, es la plenitud divina que subsiste como la persona del Espíritu Santo. Pero aquel que la engendra la sabiduría y de quien procede el Espíritu hacia el Hijo y que recibe el Hijo, de quien procede y quien engendra y él no es engendrado, esa es la persona del Padre. El Padre es ingénito y de él procede el Hijo y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Entonces son tres personas distintas, no en esencia, no en naturaleza, sino en cómo subsiste la misma esencia y la misma naturaleza. Subsiste de una manera en el Padre, sin mudar la esencia ni la naturaleza, pero es una manera distintiva. No se puede decir del Hijo que es ingénito, ni del Espíritu que no procede, como tampoco se puede decirle al Padre unigénito, porque el unigénito es el Hijo, y el que procede del Padre y del Hijo es el Espíritu, y el Padre no procede de nadie. Entonces, no hay mudanza en la esencia divina, no hay mudanza en la naturaleza divina, y por lo tanto Dios es un solo Dios, pero que subsiste en tres personas, que las tres son un mismo Dios, pero tiene cada una su distinción. Él es el Padre ingénito, el Hijo unigénito y el Espíritu procedente. La procedencia es lo exclusivo y distintivo de la persona del Espíritu. Él no hablará por su propia cuenta, Él tomará de lo mío y todo lo que tiene el Padre es mío y os lo hará saber. Cuando el Padre y el Hijo vienen a nosotros, vienen por medio del Espíritu. Pero el Hijo sí es unigénito. Tú no puedes decir Padre unigénito, pero tienes que decir Dios unigénito cuando se refiere al Hijo, o Verbo unigénito, o el Hijo unigénito. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero el Padre no procede, de Él procede, porque el Espíritu Santo es como el agente del Padre, por medio de quien el Padre realiza las cosas. El Padre planea con el Hijo y el Espíritu Santo se revela por el Hijo y actúa por el Espíritu. Entonces, ahí estamos viendo la Trinidad, así lo mejor que esa palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad sí está en la Biblia. La Trinidad, el Dios único en tres personas, está en la Biblia. Pero el que le llamó Trinidad primeramente fue un hermano que era de la iglesia en Antioquía, un hombre de Dios, uno de los presbíteros de la iglesia en Antioquía, llamado Teófilo de Antioquía, y él tenía un amigo que era pagano todavía, que se llamaba Autólico, y él escribió 3 libros a su amigo, 3 libros autólicos. Y así es conocida en la historia de la iglesia, los 3 libros de Teófilo de Antioquía a su amigo Autólico. Y es en ese libro cuando él está evangelizando a Autólico, su amigo. Él empieza a hablarle, porque los paganos pensaban que los cristianos eran ateos porque no eran politeístas. Yo le dije, no, nosotros sí creemos en un Dios y también en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que no son 3 dioses, pero sí 3 personas en que subsiste el único Dios, con una misma esencia y naturaleza, que subsiste de 3 maneras distintas. Y también en la economía divina, el Padre hace una parte, el Hijo hace su parte,
y el Espíritu Santo hace su parte, y por eso ahí en Génesis, cuando Dios habla en plural y dice, y dijo Vaener, y dijo o emitió Dios, Elohim, ahí usa el plural Elohim, hagamos, habla Dios en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Entonces ahí vemos que a veces Dios habla en singular, y sin embargo aún en el singular, cuando Él dice yo soy, esa es la expresión del autoconocimiento divino por su verbo. El que soy, ese es el Padre invisible, que se autoconoce y se expresa por el Hijo, que es su imagen y su verbo, su palabra. Entonces, ahí en ese libro usó Teófilo de Antioquía, para explicarle a su amigo Autólico, usó la palabra en griego tríada, pero no para decir que son tres dioses, sino un Dios que subsiste en tres personas. La palabra de subsistencia es hipóstasis. Entonces, él usó la palabra triada y hablaba de que las dos manos con las cuales el Padre hace todo es con su Hijo y su Espíritu. Tratando de explicarle, y ahí él usó una palabra griega. Después otro hermano, un poquitito más adelante del África, del norte del África, de la ciudad de Cartago, llamado Tertuliano de Cartago, él tuvo que escribir una obra polémica porque ya no solamente en teología, sino que desde antes ya había cierta fricción entre los romanos y los cartagineses, cuando Aníbal, cuando Cornelio Escipión, las guerras púnicas. Entonces por eso también a veces había una tensión en la teología. Y claro, allá en Roma habían surgido algunas personas unitarias, o sea, que niegan las tres personas de la única divinidad. Y San Juan había enseñado que eso era un espíritu de anticristo, que negaba al Hijo como si no fuera una persona que estuvo eternamente con el Padre, cuando el propio Hijo lo había confesado tan claramente: Padre, glorifícame tú a mí, glorifícame, ahí está el a mí, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces el propio Hijo habla de esa manera. Y cuando dice, Padre, glorifícame tú, ese tú es la persona del Padre. Y ese a mí es la persona divina y humana del Hijo, no solo humana. Si fuera solo un hombre hablando, no podía decir aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese, porque Él se hizo hombre, fue en la historia, aunque Él era el modelo para el hombre que Dios iba a crear en la divinidad y en la eternidad. Dos aspectos. Entonces por eso existe ese asunto de esa manera. Y el Hijo habla como una persona divina humana. El Hijo no es solamente un hombre, el Hijo es el verbo divino por medio del cual Dios se revela, porque es su autoimagen, Él es la imagen de Dios. Y por medio de Él es la palabra de Dios, y todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su Hijo y lo planeó con su Hijo. Y todo eso que los apóstoles vieron y que aprendieron con Jesús, porque cuando Él les iba enseñando en la tierra, pero ellos todavía no entendían bien hasta que no viniera el Espíritu Santo, y también el Señor Jesús resucitó y estuvo 40 días con las escrituras del Antiguo Testamento, empezando desde las tres partes que tenía. La primera parte era la Torá, que era la ley de Moisés, con los 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Luego los Nevi'im, que hoy los dividen en históricos y proféticos, pero que en la Biblia los llamados profetas primeros fueron desde Josué, que una parte escribió Josué y la completó Samuel, Jueces lo escribió Samuel,
Ruth lo escribió Samuel, una parte de Samuel la escribió Samuel y luego Natán y luego Gad fueron profetas, y los que escribieron los reyes fueron Jeremías con Barú, y ahí ustedes ven otros profetas que también escribieron esos libros. Semaías escribió lo de su tiempo, Jehú lo de su tiempo, Eliezer lo daba de Maresa de su tiempo, y otra serie de profetas que son citados por Jeremías en Reyes y por Nehemías en Crónicas. Fueron profetas los que escribieron los libros históricos, y por eso tanto a los llamados hoy por la teología, no por la Biblia, los libros históricos son llamados también proféticos, junto con los de los profetas desde Isaías hasta Malaquías. Entonces el Antiguo Testamento está dividido en tres partes: la Torá, los Nevi'im, que es el plural de los profetas, y los Ketuvim, o sea, los libros agiógrafos como los Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés y esos otros. Y eso era la manera como se le llamaba al Antiguo Testamento, se le llamaba la Tanakh. Y Tanakh es Torá, el Ta, Nevi'im, el Na, y el Ka, Ketuvim. O como traduce aquí, Jesús hablando resucitado, y le dice: como está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. La palabra era Torá, Nevi'im y Ketuvim. No eran solo los salmos, sino esto estaba en rollos. Y en el rollo donde estaban los salmos también estaban los proverbios y estaban los otros. Así era como se escribía antes. Por eso cuando a veces cita el rollo de los profetas, lo cita Marcos al inicio del Evangelio, él dice que tomó el rollo de Isaías y leyó una parte de Isaías y una parte de Malaquías, porque la de Malaquías estaba en el mismo rollo de Isaías, que eran los Nevi'im postreros, los primeros que hoy llaman libros históricos, y los que hoy llaman proféticos eran los profetas postreros. Y la expresión de llamarles profetas primeros a los otros está en Zacarías. En Zacarías está también la expresión unigénito. En Zacarías está también la expresión primogénito. O sea que todas esas expresiones provienen de la misma Biblia y provienen cuando el Señor Jesús resucitado estuvo 40 días mostrándole lo que de él decía en la Tanakh, en la ley de Moisés, o sea, en la Torá, en los Nevi'im, profetas primeros y postreros, o sea, históricos y proféticos para el lenguaje de hoy, y los Ketuvim o agiógrafos, que incluía primeramente los salmos, pero no solo los salmos. Entonces era la Biblia del Señor Jesús y de los apóstoles. Inclusive usaban la versión griega, porque en ese tiempo la lengua, que era la lengua internacional, era el griego, y porque Dios ha trabajado a lo largo de los tiempos, dividiendo los tiempos entre naciones. Y hay un orden de los tiempos y unos límites de la habitación. Entonces vemos que Dios por un tiempo, por 70 años, le concedió a Babilonia gobernar en ese tiempo. Y Dios tenía un propósito para usar esos 70 años para cocinar el remanente. Porque Babilonia, el pueblo en general, estaba queriéndose volver a otros dioses y Dios los tuvo que llevar allá a Babilonia, la cuna de la idolatría, la cuna del politeísmo, allá de la falsedad, hasta que quedaran hartos de idolatría. Y ya no cantaban más, colgaron las arpas, como se dice, si fueran boxeadores, colgaron la toalla. Ellos colgaron las arpas, ya no cantaban más los cánticos, dicen, no tenían ya ni ánimo de cantar, porque los ídolos mudos llevan a la mudez, y no son un Dios vivo. Entonces Dios dice que en ese tiempo Él cocinaría el remanente. Él dice, me encontraréis porque me buscaréis de todo corazón. Porque ¿para qué Dios nos puso en estos tiempos? Para que tentando, como dice Pablo, a ver si lo hallamos. Pero Él dice que lo hallaríamos
los que lo buscáramos si lo buscamos de todo corazón. Entonces luego ya quedó el remanente cuando pasaron esa. Es como una señora que tiene que cocinar arroz, no lo puede hacer en 3 minutos, todavía queda crudo. Tampoco se puede pasar de los minutos que son porque se le quema. Por eso el Señor hablaba de su pueblo como una arepa o una torta, si los panes la proposición, que había que voltearlos. Si estás haciendo una torta ya en el microondas o abajo en el horno, pues ya se le cocinó lo de abajo, tienes que poner la que va abajo arriba y la de arriba ponerla abajo para que lo que está crudo se cocine en el otro y lo que estaba crudo en este y que no se quede ni se cocine. O sea, Dios conoce los límites de las pruebas y del tratamiento y puso un tiempo para dispersión, para diáspora, para esclavitud, para cautiverio, para conocer los ídolos y descubrir que no eran nada, por lo menos el remanente lo descubriera, como los egipcios que adoraban a los escarabajos y adoraban animales, y lo que ellos adoraban Dios se los volvió plagas y se cansaron de las moscas, se cansaron de las pulgas, se cansaron de todas las plagas que era lo que ellos adoraban, y eso es lo que le va a pasar ahora a los satánicos que están adorando demonios. Entonces Dios le va a permitir con la caída del diablo abrir el pozo del abismo y que salgan los demonios a atormentar a sus adoradores para que se den cuenta qué es lo que están adorando. Y cuando van a querer morirse y van a querer suicidarse, la muerte va a huir y no van a poder matarse. Y eso es pura misericordia de Dios, porque si se matan va a ser peor. Pero si por lo menos descubren la verdadera calidad de lo que están adorando y con quién se asociaron, entonces tienen oportunidad de arrepentirse. Ese era el trabajo de Babilonia. Ellos estaban como poniéndole sus ojitos a los ídolos y dice, métate con él y vas a ver cómo de aquí a poco se te va a cambiar la imagen. Y gracias al remanente aprendió la lección, y cuando se cumplieron los 70 años, Dios mudó los tiempos, quitó reyes y puso reyes, sacó a Babilonia, puso a Persia y mudó el tiempo, lo que se llama en alemán el Zeit. Zeit, que quiere decir tiempo, y Geist, de gozo en inglés, espíritu de la época. El espíritu de la época que operaba en el tiempo de Babilonia mudó, y ahora es el espíritu de la época diferente. Ahora ya no era dispersión, cautiverio, diáspora, esclavitud. Ahora era retorno, restauración, volver al Señor, el remanente. Y eso, para eso sacó a los de Babilonia y puso a Ciro, y Ciro dio la orden que cada pueblo regrese a sus dioses y regrese a su tierra, y que levanten el templo y que oren por Ciro y por su familia y por el reino, y se cambió el espíritu de la época. Y otras partes del Nuevo Testamento nos muestran los principios de restauración. En el tiempo de Babilonia tenemos los libros que nos explican por qué hay esclavitud, por qué hay cautiverio, por qué hay dispersión. Y esos libros nos lo explican, las razones de Dios que nos llevan a la necedad. Pero en el segundo tiempo, Dios muda los tiempos, las estaciones, quita reyes y pone reyes. Ahora en el tiempo de Persia, entonces hubo la restauración, hubo la salida del remanente. En vez de seguir para afuera, volvieron a Jerusalén a restablecer el altar, restablecer los fundamentos del templo, restablecer el templo, restablecer la adoración, volver a la palabra, conocer la palabra, comprometerse de nuevo con Dios. Pero después se necesitó otro tercer eón, o kairos, o era un tercer tiempo que fue el de Grecia. Ya Alejandro le venció a Darío el persa, y los griegos vencieron a los persas, y entró el llamado período intertestamentario, donde también Dios tenía que hacer su trabajo en ese nuevo período,
porque Dios pensaba llevar el Evangelio por toda la tierra. Incluso cuando apartó a Abraham, le dijo, mira Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios tenía que preparar el tránsito o el traspaso del gueto judaico a la universalidad. Entonces le dio a Alejandro Magno llevar la cultura griega del oriente al occidente y del occidente al oriente. Y ahí fue que vino el griego. Y después vinieron los romanos, vencieron a los griegos en lo militar, en lo político, pero no en lo filosófico. Vino la cultura greco-romana, hicieron los caminos, controlaron, y ahí fue que Dios dijo, ahora es la hora de llegar mi hijo. Llegado el cumplimiento del tiempo, ese tiempo en que iba a venir el Mesías, la primera venida, sí se sabía el día y la hora, cuando entraría en un burrito el día de la visitación, los 70 centenarios desde el año 20 de Artajerjes hasta cuando en el año 70, 69, primero habría 49 años, luego 62, o sea, las 7 semanas y las 62 semanas serían 69, y ahí es que matarían al Mesías, y después entraría el tiempo de los gentiles y estaría faltando la última semana para la segunda venida después. Pero de la segunda no se sabe el día y la hora, de la primera sí se sabía el día. Amén. Y se sabía el día y la hora en que iba a ser crucificado. Y allá en el libro del Éxodo dice, entre las 2 noches, erebo es la palabra. ¿Ve? O sea, la hora sexta, que era la hora del mediodía. Ahí crucificaron a Cristo. Como lo decía Éxodo, la Pascua. El Cordero será sacrificado el 14 de Nisan entre las 2 noches. O sea, el mediodía. La hora sexta, porque cuando salía el sol era la hora primera del día, que era la segunda parte, porque cuando se había puesto el sol ayer se acabó el día. Por eso la Santa Cena la celebramos anoche domingo, porque el domingo empieza desde que se pone el sol. El bíblico, el calendario bíblico. Por eso la Santa Cena los hermanos la están celebrando. Algunos dicen que es el sábado a la noche, ¿no? Es la noche, el domingo, es la Santa Cena que es en el domingo. Pero a las 6 de la tarde de hoy ya se acaba el domingo y empieza el lunes. Así que si celebramos la cena esta noche, ya será el lunes, no será el domingo. Si la celebramos hoy de día, pues será santo desayuno, santo almuerzo, pero no Santa Cena. La Santa Cena tenía que ser anoche, porque anoche ya había empezado el domingo, cuando se puso el sol. Apareció la primera estrellita, ahora es el domingo según la Biblia. Y por eso Dios dice, para vosotros, a su pueblo, este es el primer mes del año, le dijo, referido al mes de Aviv Nisan. Aviv quiere decir la frescura de la primavera, y Nisan quiere decir la cabeza de los meses, o sea, el primer mes. Entonces, cuando se pone el sol, el día 30 de marzo, ahí empieza el 21 de marzo, ese es el primero de Aviv Nisan, porque las cosas comienzan en la oscuridad, pero Dios las trae a la luz. Nosotros empezamos a la mitad de la noche, pero Dios comienza cuando se puso el día, se acabó el día, se escondió el sol, aunque la tierra giró, entonces empezó el siguiente día. Entonces la Biblia tiene eso. Entonces, en ese período, o Kairos, que así se llama el período tercero después de Babilonia, y Persia fue el de Grecia, Dios cocinó la Septuaginta, que fue la traducción al griego del Antiguo Testamento, el texto premasorético, traducido al griego. Y Dios fue creando aquel puente de entendimiento entre la cultura griega, por donde iba a extenderse, por ejemplo, las iglesias,
que hablaban el griego, incluso la de Turquía, del Asia Menor, hablaba el griego, por culpa, digo yo por culpa, no es por culpa, por causa de Alejandro Magno. Entonces, otra cosa que sucedió ahí fue la creación de las sinagogas y la destrucción del templo. Fue destruido varias veces el templo. Fue profanado por Antíoco Epifanes, por Pompeyo, por Tito, porque ahora iba a pasar el verdadero templo que iba a ser la iglesia cuando en el cumplimiento del tiempo, aquellos 70 centenarios, la hora exacta en que tenía que venir, y cuando llegó Jesús lloró porque dijo, no conociste el día de tu visitación, llegó exactamente conforme a la profecía de los 70 centenarios de Daniel 9, y no lo conocieron. Solo un viejito y una viejita se dieron cuenta que fue Simeón que vio a ese niño y se dio cuenta que había nacido el Mesías. Y Ana, otra viejita, solo dos viejitos, vieron al niño y supieron que era el Mesías. Y luego cuando ya vino en un burrito, como lo decía, tú lo lees hoy, pero tan claro que estaba escrito, que viene en un burrito, que no viene como un conquistador, así como Alejandro Magno, Julio César, sino un conquistador manso, humilde, en un burrito, entrando en Jerusalén, exactamente el día de la profecía, que era el 10 de Nisan. Como lo dice Génesis, como lo dice también Ezequiel. Y luego, a los 4 días, que era el sábado, lo matan. El viernes lo matan exactamente a la hora que decía. Muere, porque primero lo crucifican a mediodía, pero muere a las 3 de la tarde, que era la hora nona o novena de la parte de luz. Empezaba la de noche cuando se puso el día anterior, y ahí empezó ese día, que era antes del domingo, que empezaba el sábado al ponerse el sol. Y por eso esa era la cena del Señor. Otra cosa que se dio en ese periodo que Dios preparó fue el concepto de verbo. El Nuevo Testamento, Dios iba a usar, por medio de Juan, el concepto de verbo. El unigénito y primogénito ya estaba escrito ahí en Zacarías, ahí habla del unigénito, del primogénito, pero el concepto de verbo fueron los griegos los que lo usaron, especialmente el primer griego fue Heráclito de Éfeso. Él se dio cuenta que el universo estaba ordenado por una mente que se revelaba a través del orden del universo. El mismo Pablo dice ahí en su carta a los romanos un poco después, de que lo invisible de Dios se hace claramente visible, su eterno poder y deidad. O sea, el poder, la eternidad, la deidad, la justicia, el derecho a la gloria y al reconocimiento, se puede reconocer a través de la naturaleza. Y por eso un filósofo que era el preceptor de Alejandro Magno, y se llamaba Aristóteles, él escribió una obra llamada La Física, donde él se dio cuenta de que tenía que haber un motor primero, que nadie lo comienza a él, que es el ser necesario, porque él es el que le da movimiento a todo, porque ¿quién hizo esto? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, por medio de esto y esto, ok. ¿Y esto cómo llegó? Ah, por medio de esto y esto. Y de cómo en cómo tienen que llegar a un primero, que nadie lo empezó, sino que él empezó todo. Entonces Aristóteles le llamó el ser necesario. Pero ahí se topó con la metafísica, más allá de la física. Lo físico fue creado por un ser que no es físico. O sea, está más allá de la física. No es hablando de la metafísica hoy de Connie Méndez. No, está hablando es en el sentido de Dios, y él le llamó Teos, de donde viene la palabra Dios.
Pero hubo otro filósofo griego que se llamó Genófanes, que decía que todos esos mitos de los griegos eran solamente símbolos de cosas espirituales, pero que no había los tales dioses, a menos que fueran demonios, que no eran dioses de verdad. Como dice Pablo, lo que los gentiles tienen por dioses y adoran son demonios. No quiero que participéis de la mesa del Señor y de la de los demonios. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que en cada periodo Dios estaba haciendo un trabajo. Cuando se acabó primero, pasaron a segundo con los persas. Cuando se acabó segundo, pasaron a tercero con los griegos. Y ahí aprendieron lo que era el verbo. Y cuando Juan estaba en Patmos y se le reveló el Señor y le mostró su venida, vio que tenía escrito ese nombre, el Verbo de Dios. O sea, Dios cocinó esa palabrita para poderla aplicar en el Nuevo Testamento en relación a Jesús, porque en el Antiguo Testamento, aunque Cristo aparece desde Génesis a Malaquías, la gente no lo veía. Hoy nosotros lo estamos viendo, porque como ellos eran politeístas y se enfatizó la unidad, ellos no entendían quién era ese ángel de Yahvé que se llamaba también Yahvé, y eso de la teofanía divina y cómo se aparecía a Dios y conversaba con fulano y con mengano. Ese era Cristo en el Antiguo Testamento, esa era la roca que acompañaba a Israel y ellos no lo habían visto. Cuando vino, y ahora sí nos damos cuenta, quién era el Hijo en el Antiguo Testamento. Porque el Hijo, antes de encarnarse, estuvo trabajando con el Padre en la planeación de la creación, en la revelación y en la preparación de la redención. Y entonces, llegado el cumplimiento del templo, aquel Verbo se hizo carne. Por eso Agustín decía, yo había oído del Verbo ya con los filósofos griegos, pero no había oído que se había hecho carne. Ahora aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y note que ese concepto de verbo ya las personas que Dios usó en el periodo intertestamentario, que algunos dicen que fue un periodo de silencio, fue un periodo de mucho trabajo y muy necesario. Ahí estuvo Aristóteles, un sumo sacerdote, Aristóbulo era un filósofo griego y Aristóbulo era un sacerdote judío que se dio cuenta de que lo que los judíos llamaban logos, en la Biblia se le llama Sofía o sabiduría, la sabiduría divina, y buscaron un punto de conexión para poderse entender e ir preparando la revelación de Cristo y del Nuevo Testamento que iba a venir en griego, no en hebreo, porque tenía que expresar algo más. Y el idioma que servía y que escogió Dios para el nuevo fue el griego. Entonces le dio su tiempo a Alejandro Magno y luego a los cuernitos que salieron de él, y se desarrolló lo que se necesitaba desarrollar para cuando llegara el cumplimiento del tiempo, la hora del Hijo. Aquel Verbo se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Todo eso necesitaba el trabajo de Dios en el periodo intertestamentario, lo que hizo Aristóbulo, lo que hizo Fenio, que ellos trataban de mostrarle a los griegos que aquello que ellos llamaban Dios, como Aristóteles y Genófanes, realmente venía de la revelación mosaica, la que Dios dio a los patriarcas y que luego concretó más y adelantó más en un segundo periodo, en un segundo hito histórico. Primero era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, después el Dios de Israel, el Dios de David, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, un mismo Dios que no muda, pero que su revelación sí es progresiva para nosotros. Que algunos pensaban que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Padre, nuestro Señor Jesucristo,
porque la revelación creció y el conocimiento nuestro de Dios creció, pero Dios mismo no creció. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo, Jehová, no me mudo, pero los hombres lo vamos entendiendo. Entonces eso hay que saber, que Dios no ha mudado y es el mismo y único Dios eterno, porque Él mismo decidió revelarse progresivamente sin haber avance en Él, pero sí en nuestro conocimiento de Él. Él es eterno e inmutable, pero no hay que confundir la esencia divina con la economía divina o su revelación progresiva y su darse progresivo. Entonces ahí ya cuando llega el Señor Jesús, llegó el Verbo del que hablaba Heráclito, Platón, los estoicos, y que ahora Juan sabía que era la sabiduría divina, que era la mente que estaba detrás del orden del universo, que era lo que hablaban los filósofos. Esa sabiduría que ellos le llaman logos es la que nosotros llamamos Sofía, también en griego, pero era sabiduría en el hebreo. Entonces, estamos detenidos aquí en esto, la sabiduría. Pero entonces, antes de la otra pedazo de la frase, tenemos que ver cómo cuando empieza a hablar de la sabiduría, está adelantando Dios el Nuevo Testamento, y lo que aparece en el Nuevo Testamento es lo que ya está preparado. Y vamos a ver eso aquí mismo. Capítulo 8, versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces note que aquí la sabiduría habla en primera persona y dice yo, con mayúscula. O sea, la sabiduría divina es una persona. Por eso dice, tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Nosotros, Dios habla en plural también. Nosotros, esa es la Trinidad. Yo soy la persona, aquí en este caso, la del Hijo, pero a veces el Padre dice, yo te engendré hoy en el hoy eterno, del eterno autoconocimiento de Dios, la sabiduría divina, que es la persona del Hijo, la imagen de Dios, es engendrada por Dios, pero no en el tiempo. Ya lo explicamos. Esa persona que dice, yo te engendré, es la del Padre. Y esta que es el Verbo engendrado, el unigénito del Padre, es la persona del Hijo. Yo, la sabiduría. Por eso Pablo decía, para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios, es un yo divino que acompaña al Padre y que con el Padre dice nosotros. Y el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el Padre se reconoce en el Hijo, dice nuestra imagen. O sea, Hijo, tú me representas tal como yo soy, tú eres como yo, tú eres como una exacta impronta o revelación o como si fuera, la palabra en el griego es carácter, que se usa en las máquinas de escribir caracteres. Tú ves la A y pones la I, ¡pum!, estampas la A igualita. Y estampas la letra que es, esa estampa, imagen, esa exacta reproducción, como cuando tú te ves a ti mismo y piensas en ti, es como si te viera en un espejo. Y ese espejo, ahí está Rubiela. Si Rubiela está sanita, pues Rubiela no está exagerando ni nada. En el caso del Señor, él no tiene depresiones ni nada de esas cosas. ¿Sí? Entonces él es igual a sí mismo. Él se conoce como Él es y quiere que su Hijo tenga su misma plenitud para que lo revele y lo entregue a nosotros tal como Él es. Por eso conocemos a Dios en Cristo. Y no solo lo conocemos, sino que el que recibe al Hijo tiene también al Padre. El que no tiene el Hijo no tiene el Padre. Pero el que tiene al Hijo tiene también al Padre.
Felipe, ¿cómo me dices que te muestre al Padre? ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Lo que yo hago no lo hago yo, sino mi Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Lo que yo hablo no lo hablo yo solo. Mi Padre que mora en mí es el que me ha dado la palabra que tengo que hablar, es Él el que nos la da. Primero al Hijo y luego el Hijo a la iglesia, a ustedes y a mí, a nosotros. Entonces ahí vamos viendo ese avance de la revelación progresiva y cómo se llegó, y vamos a seguir oyendo al yo de la sabiduría divina, que es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, hablando, y vas a ver que lo que Él habla acá es exactamente lo mismo que hablaba Jesús, lo mismo que hablaba Juan, lo mismo que hablaba Pablo, y lo vamos a comprobar. Vamos a ver a Cristo, la sabiduría divina en el Antiguo Testamento, hablando igual que en el Nuevo. Pasemos al versículo 22. Mire que el que viene hablando aquí es yo, la sabiduría. O sea, la sabiduría en persona, personificada, que es la persona del Hijo, que es la sabiduría de Dios, que sabe todo de Dios y del hombre y de todo. Entonces dice así: Yahvé, ese es mi Padre, este es el Verbo, la sabiduría, el Hijo. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes que Dios haga algo, cree algo, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. Y dicen Colosenses, antes de todo Él era, antes de todas las cosas. Entonces tú estás leyendo Juan, estás leyendo Pablo, estás leyendo al Hijo, aquella gloria, Padre, que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya estaba el Hijo. Y por eso el espíritu de Anticristo niega al Hijo, o sea, la persona divina con el Padre. Algunos quieren decir como Mahoma y también algunos judíos, y también algunos filósofos como Jasper, que hablan de un Dios que es solo una persona y niega entonces la persona del Hijo. Dicen que el Padre se metió en un hombre y ese es el Hijo. Pero no, antes de que Él fuera hombre, Él ya era el Verbo de Dios con Dios y Dios con el Padre, en un mismo espíritu. ¿Ve? Y eso es lo que no confiesa el espíritu de Anticristo. Y eso es lo que la Iglesia confiesa por el Espíritu Santo. Esto no es cualquier cosa sin valor, esto es fundamento, columna de la verdad de la Iglesia, y lo primero de lo que Dios habla es de sí mismo. Después habla de lo que pasó, de la creación y qué pasó, y habla de la necesidad de la redención. Y empiezan las grandes verdades y dogmas que la Iglesia conoce y proclama, porque la Iglesia ahora es la columna y baluarte de la verdad, pero la luz primero es el Señor. Y Él dice, y vosotros también sois la luz del mundo, y sois un candelero. La luz no se puso para meterse bajo, sino en el candelero, sobre la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa. Esa es la Iglesia, esos son mis hermanos aquí en Villavicencio. El avance de Dios a través de Cristo y su Espíritu y su cuerpo, que es la Iglesia. Lo más importante que acontece en Villavicencio es la formación de Cristo en la Iglesia, el testimonio de Cristo por el Espíritu de Cristo a través de la Iglesia, más importante que cualquier cosa. Eso es el trabajo de Dios ahora. Ya el trabajo de creación ya lo hizo, ahora está haciendo el de redención.
Y por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y lo querían matar porque dice que quebrantaba el sábado, pero que si más bien el mismo es el pleno sábado. Pero ahora también trabaja con el otro trabajo, porque el sábado era para descansar de la creación y el nuevo trabajo es la redención. Y por eso lo relativo a la Trinidad y lo relativo a la encarnación del Verbo y su vida como hombre, que tenía que ser esa vida para que su muerte fuera expiatoria. Sin esa clase de vida, su muerte no sería expiatoria. No podemos empezar con la muerte. Tenemos que empezar con la eternidad, con el Verbo que estaba con Dios y era Dios, por medio de quien y con quien Dios creó todo. Y nada ha sido creado sin el Hijo, que es el Verbo del Padre, el unigénito de Dios. Y Él se hizo un hombre y fue probado como hombre, y como hombre venció, y por eso su muerte es expiatoria. Porque si Él no hubiera vencido, hubiera muerto por los pecados de Él. O sea que lo más grande que ha existido desde la eternidad es la Trinidad Divina, y ahora la revelación de Dios en carne, manifestada en la carne de la encarnación del Hijo, para meterse en nosotros, dándonos a comer de Él. El pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que me come vivirá por mí, así como yo vivo por mi Padre. Él se hizo uno de nosotros para podernos ayudar consigo mismo, siendo Él nuestra vida, pasándonos lo que Él conquistó a nuestro favor. Entonces esas son las grandes columnas de la casa de la sabiduría, las primeras. Entonces viene la expiación, viene el Espíritu, viene la iglesia, viene el reino y viene la Nueva Jerusalén, el casamiento total. Entonces ahí nos damos cuenta que la casa de la sabiduría tiene 7 columnas, pero toda la casa con las 7 son una columna y baluarte de la verdad. O sea, si hay columnas que son sostenidas por una, las 7 forman una. Como los arquitectos van a entender que aquí, por ejemplo, de aquí, de esta viga, tiene que sacar otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá. Pero entonces primero teníamos que detenernos en la sabiduría y después en la edificación de la casa. Pero entonces ahí nos damos cuenta que esta sabiduría es la persona del Hijo que estaba con el Padre, como Él mismo dijo, Padre, con aquella gloria, glorifícame, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso San Juan dice, de lo que ha sido hecho, nada fue hecho sin el Hijo. Por medio del Hijo Dios hizo todo lo que existe, lo creado que existe. Lo que existe eterno es el Dios único y trino. De Él proviene todo, de ese misterio se desenvuelven todos los demás, pero empieza por ahí. Entonces miren ahí en el 8:22 de Proverbios, Yahvé me poseía. ¿A quién? Al Hijo sabiduría. En el principio, ¿y cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice Colosenses? Cuando viene hablando, Él es la imagen del Dios invisible. Él era antes de todas las cosas. Y es lo que está diciendo acá. Me poseía ya de antiguo, pero la palabra antiguo acá es la misma palabra olam, que es eterno. Y vamos a ver que habla de las dos cosas, de ser engendrado y a la vez eterno, para no malentender la generación del Hijo como creación, sino como eterno autoconocimiento de Dios, que genera en su eterno conocerse y omnisciencia a su autoimagen.
en la que se reconoce que no tiene principio, es eterno, también con el Padre. Te dice acá lo siguiente: eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Note que este principio es porque Él es el principio de todo, pero Él no tiene el principio, porque es eternamente tuve. Si es eternamente es con el Padre. ¿Ve? Pero si dice que hay un principio es porque Él es el que le da principio a todo y por eso Él es el primogénito de todo, porque todo lo tiene a Él antes. Cualquier cosa que usted se encuentre, las criaturas más antiguas y primeras que Dios creó, aquellos 24 ancianos, que son testigos del resto de creaciones, porque hasta los ángeles vieron cuando hacía la tierra. Y más antiguos que los ángeles son los ancianos, pero ellos son creados, aparecen en la lista de las cosas creadas, cuando habla antes de todas las cosas, porque en Él fueron creadas tronos, principados, potestades. Los primeros que menciona son los tronos, los 24 tronos de los 24 ancianos del mundo espiritual. Pero ellos no son eternos, son creación de Dios. Pero el Hijo es la sabiduría eterna del Padre. Y el poder del Padre antes de encarnarse como hombre, pero incluso antes de encarnarse como hombre, ya era como el Hijo de Hombre, que es el modelo que Dios usó para hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen del Padre es el Hijo. Y por eso cuando aparece ahí en gloria y majestad en Ezequiel, lo describe también después Hebreos. Antes de los abismos fui engendrada, por eso unigénito. Por eso se le llama en Zacarías el unigénito. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, o sea, antes de Génesis 1, 2, antes ya era Él con el Padre, teniendo el principado, o sea, el heredero del Padre. Todo fue hecho por Él, en Él, con Él y para Él. Amén. Él es el principado. Y dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Dice la sabiduría divina que es el yo, Hijo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del cosmos. Imagínate, todavía no había sido y ya era Él. Y dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando mi Padre formaba los cielos, yo estaba con Él. La versión en portugués traduce, yo era su arquitecto. Allí estaba yo. Cuando trazaba la órbita, aquí no es círculo la palabra exacta, es jugo, que es órbita. Porque Él puso en orden las cosas. Aquí la traduce círculo y es como un circuito, un círculo hasta litúrgico, usa la palabra jugo, se refiere a la órbita. Dice que el Espíritu se movía sobre aquel caos y fue poniendo orden en el caos. ¿Cuándo comenzó el caos? Con la rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles, incluidos principados, potestades, y Dios los juzgó y todo quedó desolado y vacío. Eso es el caos que el Señor vino a ordenar y a componer. Hoy apenas estamos mencionando de a poquito las cosas. Se necesitaría más tiempo, pero ahí vamos, un poquito. Y entonces dice así, 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la órbita sobre la faz del abismo, ahí en Génesis 1, 2.
cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. De vez en cuando un tsunami, pero no a mañana y tarde. Ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos. Toda la gravedad, las leyes, toda la densidad, la velocidad. Con él, o sea, con Yahvé mi Padre, estaba yo, el Hijo, sabiduría, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. Esa es la palabra pros, que aparece en el griego, pros, con él, próximo a él, frente a él, como si fuese un espejo donde él se mira. Eso es lo que aquí se traduce delante de él, en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermano, parece que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y estamos leyendo esa Salomón, que era el hijo de David, que Dios le pidió sabiduría, y como no era la terrenal, entonces ¿de quién era? La de Cristo. Entonces, ¿quién estaba hablando por el hijo de David, Salomón? Figura de Cristo, la sabiduría divina, que es Cristo antes de hacerse hombre en Belén. Pero ya era el modelo para el hombre, ser hecho a la imagen de él, porque él ya estaba con el Padre desde el principio del mundo. Entonces, hermano, esa sabiduría tiene casa, como Cristo tiene iglesia. Entonces ahí, no necesita ni pasar la página, solo pasar la mirada de aquí a aquí, unos poquitos grados. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pase al frente. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces vemos que la sabiduría es una sola, pero es multiforme, y por eso tiene 7 columnas. O sea que ella es una sola, pero tiene, como decir, 7 columnas, la 1, la 2, la 3, que son como los 7 tubos por los que corre el espíritu, y vamos a ver eso, los que no lo han visto. Yo sé que hay hermanos nuevos acá y también quizá después oigan la grabación. Entonces vamos a ir a Zacarías capítulo 4 y vamos a ver algo interesante en el capítulo 4 de Zacarías. Si tienen esta Reina Valera que yo tengo es la 862, pero si tienen otra, bueno, debe ser por ahí cerca. Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo, esto debe ser con mayúsculas, si usted sabe quién es el que hablaba con él desde el principio. Pero no vamos a entrar en eso, ya mencioné algo de la teofanía. Y hay unos libritos ahí a disposición. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo, a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel. Zorobabel quiere decir simiente sacada de Babel, de Babilonia. Estos son cuando retornaron de Babilonia, sacados de Babilonia para edificar la casa de Dios, que es la sabiduría de Dios. ¿Cómo no va a aparecer aquí? Entonces se dieron cuenta que había un depósito
Y si ustedes se dan cuenta de lo que fluía por ese depósito, ustedes lo pueden ver aquí en el 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El aceite como oro es el Espíritu de Dios. El aceite representa el Espíritu y el oro representa la divinidad. Entonces el aceite como oro fluye por los tubos. En este caso eran los dos olivos, pero también más arriba había otros 9 tubos para que llegara el aceite a las lámparas. Y las lámparas, dice aquí mismo en Proverbios, si ustedes quieren verlo conmigo, eso está también en Pablo, en Corintios, donde empezamos. Vamos allí a capítulo 20, versículo 27 de Proverbios, para que lo marquemos los nuevos, nos acordemos de esto tan importante. Verso 27 del capítulo 20 de Proverbios: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo, lo más profundo del corazón. ¿Y qué era lo que veníamos leyendo allá en Corintios? Allá en Corintios, primero a los Corintios, ahí mismo en el capítulo 2, donde está hablando, Pablo dice así, primero a los Corintios 2, volvemos donde abrimos al inicio. Él viene hablando de esa sabiduría predestinada para gloria de la iglesia, o sea que la iglesia es la casa de la sabiduría, porque la iglesia es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, donde Dios mora a través del Hijo y por el Espíritu. ¿Ve? Entonces dice acá, viene hablando de esa sabiduría, ahí, y dice en el 8 que ya leímos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que esta sabiduría es exclusiva de la iglesia y no de las élites. La sabiduría de las élites es animal, terrenal y diabólica, y hasta mucha de la tecnología la reciben de híbridos entre ángeles caídos y mujeres. Algunos les llaman extraterrestres y cosas, pero esa no es la sabiduría de Dios. Los que gobiernan como aquellos hijos de los Nefilim con las mujeres en Génesis 6 eran los Giborim, los famosos y los que gobernaban las élites desde la época antidiluviana. Y élites de hoy, ellos, la llamada nobleza Gualfa Negra, dicen ser los descendientes de aquellos, se hacen ritos, dizque para sacarlos del tártaro, ahora quieren abrir portales para que salgan, Dios les va a permitir que salgan criaturas diabólicas que los van a atormentar. Ellos lo están llamando en sus ritos. Estoy diciendo cosas pesadas, pero muy en breves. Entonces dice acá, antes bien, como está escrito, verso 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Entonces, ¿qué es el Evangelio y la economía divina? La revelación de Cristo con la que Él edifica la iglesia. Él es la sabiduría divina y su gracia multiforme y su sabiduría multiforme se expresa a través de la iglesia. Para eso lo predestinó Dios para la iglesia. Y dice acá, sigamos poniendo atención, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque ya acabamos de leer ahí en Proverbios 20:27 que el Espíritu es el que revela lo profundo del hombre y también lo de Dios. Dice,
porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque, y aquí se basa en Proverbios 20:27, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿No era lo que decía la sabiduría divina ahí? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere de mi Padre y de mí. Esa comunión de amor del Padre y el Hijo en una intimidad profunda. Y que es el Espíritu del Padre y del Hijo, de ahí es donde viene. Y mire para qué viene. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Espero que no recibamos el Espíritu del mundo. Espero que esto sea también nuestro. Nosotros no podemos seguir la ideología de género y otras cosas que nos quieren meter a la fuerza por las narices. Nosotros tenemos que seguir al Señor, su palabra y su naturaleza, y no lo que proviene de Satanás. Y dice acá, si no, esto sí hemos recibido, el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué lo recibimos? Mire, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ellos no creen en Dios, que van a tener nada de Dios si no lo quieren. Pero ¿quién nos hace saber, experimentar y conocer lo que Dios nos ha concedido? Hermano, esa es una frase chiquita, pero ¿cuánto cabe en esa frase? A veces Dios pone cosas grandísimas en 2 manchitas de tinta. La palabra en, Cristo, que tiene toda la plenitud del Padre adentro. En vosotros, la esperanza de gloria. Cristo con todo Dios adentro, el Padre, tú en mí y yo con el Padre adentro. En, pasó por 2 letricas, en vosotros. Su espíritu es nuestro espíritu, para fluir a nuestra alma y fluir a nuestro cuerpo. Primero para regenerarnos en el espíritu, para renovarnos en el alma, para vivificarnos aún en este cuerpo mortal y glorificarnos con la gloria de Cristo. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Él será admirado en sus hijos glorificados. La gloria que me diste y yo les he dado. Cristo en, pasando por esas 2 letricas. Vosotros. ¿Y quién es vosotros? El cuerpo de Cristo. Cada iglesia en cada localidad y cada hermano de la iglesia, el espíritu de cada uno, el alma de cada uno, el cuerpo de cada uno, y todos juntos como la iglesia en Villavo y las iglesias de Colombia y las iglesias de Latinoamérica y el universo. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Eso es. La gloria de Dios en la esposa, la nueva Jerusalén. De eternidad a eternidad. La economía de Dios, la norma del hogar, la dispensación, la administración de Dios, de su ser, de su espíritu, de su gracia y de sus misterios a la iglesia, para que la iglesia lo lleve, como se llevaba el arca sobre los hombros, pesando sobre el corazón. Que Dios nos ayude, hermano. Digno es el Cordero